Poniendo el Evangelio en práctica. Un programa para aprender a amar a Dios sin miedo, con el Padre Manuel Villalobos. Esta homilía llega a ustedes gracias a los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que se toman el tiempo, la molestia de escucharme para poder entender este Evangelio del domingo 1 de junio del 2025. Soy Manuel Villalobos Mendoza y de verdad que no me queda más que agradecerles a todos los que nos escriben, a todos los que nos dejan saber que estas líneas, estos acercamientos, estos pensamientos les van ayudando en su vida espiritual, en su crecimiento, en su relación con Dios. Este domingo celebramos la Ascensión del Señor. Y esta es una fiesta que se ha malinterpretado mucho y que tenemos que irla corrigiendo. O por lo menos les voy a ofrecer alternativas para entender esta fiesta. Este Jesús que se va y que nos deja con ese sentido de orfandad, y en esa orfandad hemos estado 2000 y tantos años, pero yo creo que hay que darle un poquito la vuelta a la historia y celebrar la presencia de Cristo Jesús que vive resucitado aquí y ahora. Vamos a ponernos en la presencia de Dios y vamos a hacer una oración. Señor Jesús, te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón para sentirte vivo en cada momento de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestra existencia. Te pedimos perdón por todas las veces que nos hemos separado de tu amor, que nos hemos llenado de miedo y de temor por tu venida como el juez que va a castigarnos, que va a condenarnos. Y nos ha privado de tu compañía, de tu cercanía, de tu intimidad. Te pedimos que vengas, que te quedes con nosotros, porque ya se hace noche en nuestra vida. Tenemos muchos problemas, muchas desilusiones, muchos momentos difíciles. Queremos que tomes posesión de nuestra casa, de nuestro cuerpo, que nos explique las Escrituras, que partas para nosotros el pan, para que podamos reconocerte, que en tu cuerpo crucificado estás ahora glorificado en la presencia de Dios. Dios bueno, te pedimos que estas peticiones sean agradables a ti. Te lo pedimos por medio de Jesucristo, nuestro hermano, que es Dios, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Dejamos un momento de silencio para que esta palabra de Dios se haga vida, encarne nuestra historia. El Evangelio está tomado de Lucas, del capítulo 24, 46, 53. Prácticamente es el final del Evangelio. Dijo Jesús a sus discípulos: así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigo de esto. Yo les enviaré lo que mi Padre ha prometido. Ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza de lo alto. Después los sacó hacia Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía se separó de ellos subiendo hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra de Dios. Como ustedes saben, este Evangelio consta de dos partes. Este no es el fin del Evangelio. Recuerden que tenemos
otro tomo que es Los Hechos de los Apóstoles, que vienen en 2 tomos, ¿verdad? Viene de la misma fuente, viene del mismo autor. Y por lo tanto, vamos a ver después cómo Lucas, o el escritor que está detrás de la obra que nosotros conocemos, lucana, va a enlazar este evangelio con los Hechos de los Apóstoles. Pero por lo pronto, ahorita nos quedamos entonces con el evangelio que acabamos de escuchar. Y esta fiesta, fíjense, de la Ascensión, pues como que a veces se ha malinterpretado, ¿verdad? O como que le hemos tomado literalmente, de decir, Jesús se fue y dejó a la comunidad en orfandad. Tenemos que ir viendo qué detalles, qué pensamientos estaban detrás de ella, cuál era su contexto, para que nos ayude a nosotros a entender mejor. Recuerden el contexto de este capítulo 24, es el primer día de la semana, una nueva creación. Déjenme a ver si puedo recordar todo lo que pasa en el primer día de la semana. Una nueva creación, un nuevo comienzo, un nuevo tiempo. Dios va actuando nuevamente en la persona del Hijo amado. Y la comunidad se siente abandonada, van las mujeres al sepulcro, se dan cuenta que efectivamente el sepulcro está vacío, llegan a entender que detrás del crucificado está la mano de Dios. Ellas van con las mujeres van con los otros discípulos a contarle lo que ha pasado. Pero parece ser que no le creyeron, ¿verdad? Después Pedro se levanta, va corriendo al sepulcro, pero también parece que se queda por allí sin creer. Y después viene la historia de los peregrinos de Emaús, esa historia tan preciosa que es todo un modelo catequético, ¿verdad? Una comunidad que se siente que Jesús no llenó las expectativas, no era lo que ellos creían, no era el Mesías davídico, no era el Mesías que iba a sentar en su trono de gloria a los 12 apóstoles para juzgar a las naciones. Y se sienten defraudados, desilusionados, se separan de la comunidad de Jerusalén y se van a un pueblo llamado Emaús, ¿verdad? Y conversan sobre lo sucedido, y en el camino Jesús camina con esta comunidad. Jesús no los abandona, Jesús camina con ellos y los escucha atentamente. Fíjense que esta es una pedagogía muy, muy única que tiene Jesús, de caminar con la comunidad, que nos escucha, que sabe lo que llevamos. Y fíjense cómo no interrumpe, escucha atentamente. Jesús sabe escuchar. Escuchar es todo un arte. No todas las personas saben escuchar. Hay personas que todavía la otra persona está hablando e interrumpen, dan sus consejos. Hay que escuchar con el corazón. Bueno, Jesús parece que sabe escucharles. Ellos se quedaron en el Mesías derrotado, fracasado, y aunque recuerdan el testimonio de las mujeres, cuentan y comprueban que efectivamente lo que las mujeres han dicho es verdad, de que Jesús ha resucitado, que el sepulcro está vacío, pero eso no es suficiente. De todas maneras, ellos se separan. Y en el camino Jesús comienza, fíjense cómo la palabra de Dios se ilumina. Esto para nosotros es bastante provocativo, ¿verdad? La palabra de Dios tiene que ayudar a iluminar la vida. Donde hay desconfianza, donde hay dudas, donde hay momentos de incredulidad, la palabra tiene que ayudar. La palabra no debe de usarse para deshumanizar, para infundir miedo, para infundir terror. No debe de dirigir, de conectarte con el amor primero, con Cristo Jesús. Les empieza a explicar todas las escrituras, todo lo que hace referencia a Él, ¿verdad? Y después, bueno, ya saben esta historia preciosa, suscita
en la comunidad el deseo de decir: queremos seguirte escuchando, quédate con nosotros, que ya la carreta, ya el día ya está declinando, ya viene la noche, símbolo de lo malo, de lo perverso. Te necesitamos tus palabras que nos sigan alimentando, que nos sigas dando que comer a nuestro espíritu, y que cuando se pone a la mesa con ellos tome el pan, pronuncia la bendición. Esto es bien eucarístico. A Jesús hay que reconocerlo, no en la nube, no en lo alto, sino en compartir pan, partido y bendecido. Y en ese momento ya hay una primera ascensión, se separa, ya no lo necesitan, porque esta comunidad ha llegado a entender que Jesús no es un misterio, no es alguien que se va, es alguien que se puede reconocer en la palabra y se puede reconocer en la fracción del pan. Y ellos se regresan, le cuentan a la gente todo lo que ha pasado, y todo el mundo se alegra de la presencia de Jesús, que se hace nuevamente presente y les ofrece la paz, pero todavía están con que ven a un fantasma. Y bueno, esto todo el proceso discipular, hermanos y hermanas. ¿Ustedes creen que a veces por atender un retiro y que salen con la fuerza del Espíritu y que salen ya movidos para cambiar el mundo, con la energía de convertir a todo mundo, de ir a predicar a todo mundo, pero se desilusionan cuando las cosas no salen como uno espera, ¿verdad? Entonces es toda una catequesis en que nos va a decir: no, en el discipulado hay caídas, hay momentos de reconocer a Cristo claramente en mi vida, pero hay otros momentos donde aparentemente Cristo está ausente, ¿verdad? Cristo se va y parece ser que preocupaciones, dificultades no me dejan entender verdaderamente que Cristo está presente, que Cristo está en mí, que Cristo vive en la comunidad. Jesús les muestra las manos, los pies, y ellos le ofrecen qué comer para para demostrar que efectivamente no era un fantasma, sino que Jesús es algo que se puede entender, se puede tocar. O sea, Jesús es uno más como ellos, que la resurrección es algo real, que no se lo están inventando, ¿verdad? Y después de este episodio viene efectivamente el evangelio que escuchamos el día de hoy. Después de esto, esto es lo que les hablé, aquellas palabras mías que les hablé todavía cuando estaba entre ustedes. Esta escena entonces de la aparición de Jesús a sus discípulos en Jerusalén en la tarde del domingo de Pascua, va a recoger las instrucciones que Jesús le va a dar a su comunidad y su encargo, su testamento espiritual. Y este encargo va a ser bien concreto, de ser testigos, de predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón a todos los pueblos. Este va a ser como que la primera parte del evangelio. Pero antes deben de permanecer en Jerusalén hasta que la comunidad sea revestido de lo que mi Padre tiene prometido, que no sabemos exactamente. Bueno, ustedes ya se pueden imaginar, viene muy en la línea de Juan. El evangelio de Lucas parece que va con esta espiritualidad de Juan, de decir, con la partida de Jesús de este mundo al reino que le correspondía, a la esfera donde está Dios. Entonces viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Este episodio está relacionado, está relacionado de alguna manera temáticamente con el final del Evangelio de Mateo 28, 19, 20. ¿Se acuerdan el evangelio que se le llama de la gran comisión? Todo poder se me ha dado en lo alto, vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, como que esta era una experiencia común de las diferentes comunidades, porque también este tema aparece en el evangelio, en el apéndice de Marcos 16,
15:16. Recuerden que este apéndice de Marcos no viene del Marcos, sino que es otro autor que andaba por allí y que le añadieron o que editaron, retrabajaron esta historia. Entonces, ese apéndice de Marcos del 16, 15, 16 y Mateo 28, 19, 20, de alguna manera hablan de las apariciones de Jesús resucitado con las instrucciones que Jesús le va dando a su comunidad. El encargo que Jesús le hace a su comunidad. Todo va a ser para desarrollar la misión en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Así que este es un encargo muy importante, es un testamento. Ustedes seguramente que cuando han perdido a un ser querido, regularmente la mamá, el papá también da testamentos espirituales. Te encargo esto, cuida a tu hermano, por favor mantengan la unidad, no estén peleándose, no se separen, la tierra divídanla. Bueno, son testamentos preciosos, pero lamentablemente la gente a veces no los respeta. Bueno, en fin. Entonces Jesús también con estas apariciones está haciendo el encargo a su comunidad para decirles, bueno, me voy físicamente a donde yo estaba. Recuerden que esta es una teología que se va a estar madurando. Pero les encargo, Jesús les dice esto. Acuérdense, por ejemplo, esos temas que aparecían, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, en el apéndice: vayan por todo el mundo entero pregonando la buena noticia a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, y el que se niegue a creer se condenará. Según esto, la comunidad de Marcos tiene que predicar la buena noticia, ¿verdad? En Mateo, acuérdense que es: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. En este encargo, los discípulos tendrán que bautizar, igual que en Marcos 16:16. Pero hay algunas variantes que el Evangelio de Lucas no tiene, ¿verdad? O se distancia, por ejemplo, aquí en Lucas no dice que vayan a ser discípulos, ¿verdad? Como que no le interesa esa parte. Entonces, Lucas, y en cambio para Lucas, en su nombre se va a predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Esto es algo muy de Lucas, porque a Lucas le interesa el tema del arrepentimiento, del cambio, de la conversión, y sobre todo la misericordia de Dios que se otorga cuando el pecador reconoce su falta, ¿verdad? Las parábolas que encontramos en Lucas son fabulosas. Las parábolas de la misericordia, de la oveja perdida, de la moneda perdida, de los hijos perdidos. Y parece ser que este es el encargo que a Lucas le importa, ¿no? Entonces, y también el tema de dar testimonio, el testimonio que aparece otra vez en Hechos 1:8. Y este testimonio se está dando reflejado a través de todo el Evangelio. El testimonio incluso hasta para dar la vida por Cristo Jesús, ¿verdad? Así que vean ustedes los temas de la despedida de este primer parte de la fiesta de la Ascensión. Y lo más importante, que esto tiene que quedarse entonces en Jerusalén. Todo esto tiene que, no salgan de aquí, ¿verdad? Y el perdón de los pecados a todos los pueblos. Fíjense aquí entonces hay ya una misión universal. Una misión universal que se debe de predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. O sea, la salvación requiere arrepentimiento, perdón de pecados, confesión. ¿Dónde? Comenzando por Jerusalén. Y vean cómo Jerusalén en la mente de Lucas entonces es el centro donde se experimenta la salvación. Quédense en Jerusalén, no se vayan de Jerusalén, y estaban continuamente en el templo.
En cambio, en Marcos y en Mateo, lo primero que hace es vayan a Galilea, que allá lo verán, va a ser Galilea. La locación cambia, la geografía es importante para estos dos evangelios. Y uno tiene que respetar ese tipo de pensamientos. Fíjense, déjenme a ver si logro encontrar aquí bueno, yo si no les digo, probablemente esté en la parte de, no sé si es como el primer capítulo del Evangelio de de Hechos de los Apóstoles, donde el Jesús nuevamente, fíjense cómo encarna. El primer libro, fíjense, en el Hechos de los Apóstoles, para que vean cómo introduce el mismo tema de la ascensión y que esto va a tener algunas controversias después. En el primer libro, querido Teófilo, escribí sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio, hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. Vean cómo otra vez vuelve a introducir el tema de la ascensión para conectarlo con el Evangelio. Y les empieza a hablar nuevamente. Y luego viene esta idea de quedarse en Jerusalén, cómo Jerusalén va a ser para la obra de Lucas, para la comunidad de Lucas, importante, ¿verdad? Porque Lucas parece ser que viene o está privilegiando todavía la teología del templo de Jerusalén. Recuerden, a ver, déjenme ver cómo les presento esta idea de la salvación. Los judíos tenían un concepto de que iba a haber salvación, pero esta salvación iba a comenzar por Jerusalén y después los paganos se iban integrando, las naciones iban a ir integrando, pero la salvación se da concéntricamente. Primero Jerusalén. Fíjense Lucas lo que dice, primero se da Jerusalén, después Judea, lo que le sigue el área de Judea, primero el templo, del templo viene Jerusalén, de Jerusalén viene Judea, de Judea viene Samaria, a los samaritanos, después a todos los confines del mundo, se brincó Galilea, muy probablemente lo hace para contrarrestar el influjo que tiene Marcos de Galilea. Para Marcos lo más importante es Galilea. Bueno, estas son las peculiaridades que uno nota cuando ya lee el Evangelio más conscientemente. Y después entonces, ¿por qué Jerusalén? Porque para Lucas es en Jerusalén donde, y específicamente el templo donde la comunidad va a ser revestida del Espíritu Santo. Probablemente traiga toda la historia de los profetas, especialmente de Isaías, ¿no? Donde todo mundo va a venir a Jerusalén a ser instruido por el pueblo, porque de Jerusalén saldrá la ley, de Israel saldrá la norma, ¿verdad? Entonces, Jerusalén es el punto del arranque de la palabra, uno lo puede ver ahí también en Hechos 1:8, pero los discípulos no se van a mover por propia iniciativa. El encargo de Jesús deja bien claro que se trata de una gracia, de un mandato que otorga autoridad, de una investidura que es una fuerza dinamis, que es necesaria para llevar a cabo su misión, pero no se deben separar de Jerusalén. El término dinamis está colocado enfáticamente al final del versículo. Dinamis, que es energía, que es poder. El Espíritu es poder. Hay poder en el Espíritu. Y este es el poder que va a invitar a la comunidad primeramente a quedarse allí en Jerusalén. Y una vez que tengan este poder de lo alto, entonces sí, comienza la misión. No antes. En cambio, ¿se acuerdan? Como les decía, para Mateo y para Marcos es volver a Galilea. Y acuérdense, fíjense cómo Jesús, ese es el mismo término propio de Jesús, que después de haberse encontrado con el demonio en el desierto, volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu. El Espíritu juega un papel importantísimo en el Evangelio de Lucas. Y así también con el poder del Señor,
es como curaba a la gente. Todo esto es la función del Espíritu, esa fuerza que salía de él en el 6:19. ¿Quién me tocó? Porque salió una fuerza, es la que ahora va a ser investido los discípulos. Vean en Hechos 2, 32, 33. Y aunque de momento ahora no queda claro exactamente qué es lo que mi Padre tiene prometido, que dice aquí el Evangelio que acabamos de escuchar, sabemos que nosotros como lectores es una referencia clara al Espíritu de Dios. Entonces, esta idea de la fuerza del Espíritu de Dios no es algo pasiva o no es algo que abandonó a la comunidad, siempre está actuando. Y este material viene propio del Evangelio de Lucas, ¿verdad? Esto es algo que los discípulos tienen, que Lucas tiene de entender el Espíritu de esta manera, como una fuerza que actúa, que sana, que cura, que empuja, que hace posible la vida misma. Entonces, la otra mención es que la comunidad tiene de este primer evangelio, déjenme ver otra vez, la finalidad del evangelio es que la gente sea testigo. A esto me refería, acuérdense, estamos en el contexto de la gente que está dudando todavía de la resurrección de Jesús. Cuando estaba con ustedes, o sea, Lucas va a hacer una mirada hacia atrás para ver en las Escrituras ya hay una mención de que Jesús va a resucitar, de que Jesús es el enviado y de que Jesús tiene el poder del Espíritu, y incluso se puede encontrar en la ley de Moisés y en los profetas, así como estaba escrito que el Mesías padeciera. Esta es una idea nueva, porque en todo el Antiguo Testamento nunca se encuentra un Mesías que padeciera y que resucitara. Se encuentran muchos Mesías que iban a padecer, sobre todo en el canto de canto de los siervos, o del siervo sufriente, el canto del siervo sufriente del Isaías, ¿verdad? Que podemos enumerar varios. Pero no tenían esta noción de que el Mesías tenía que resucitar de entre los muertos. Lucas relee las Escrituras y comienza entonces a elaborar una nueva teología para demostrar que hay una continuidad en la historia de la salvación, en las Escrituras, en la ley, en Moisés. Y ahora con el evento de Cristo le madura la idea de que el Mesías no quedará en la muerte, en el sufrimiento, sino que entra la palabra clave para nosotros que forman el querigma de Jesús murió y fue y resucitó. Resucitó al tercer día según las Escrituras, como lo dice Pablo, la primera confesión más antigua, 1 Corintios 15:40. Y esto de al tercer día, tiene toda una mención teológica de la nueva creación. No me voy a meter ahorita tanto en esto porque el tiempo se me va. Y luego lo que hace Lucas de una manera magistral es decir, aquel que vino a curar, aquel que vino a sanar, aquel que vino a anunciar la buena noticia, el mensajero se convierte ahora en el mensaje, en su nombre. Ahora ya se cura en el nombre del Señor, se devuelve la vista en el nombre del Señor, se levantan tullidos en el nombre del Señor. Entonces el mensajero, Jesús, que era el mensajero de Dios, se convierte en el mensaje de predicación y hay poder en su nombre. En su nombre, nos va el libro de los Hechos de los Apóstoles, la segunda parte del Evangelio, va a venir a decirnos todas estas cosas que se hace en su nombre. En su nombre primero se predica. Entonces ya el mensajero, el centro del mensaje es Cristo Jesús. Todo mensaje tiene que ser cristocéntrico. Y luego este mensaje tiene que llevar al arrepentimiento, al perdón de los pecados, los temas muy propios de Lucas. Y esta buena noticia tiene que darse a toda la gente, a todos los pueblos, comenzando exactamente por Jerusalén, pero tiene que llegar a todos los pueblos. Y la comunidad del resucitado tiene que
tiene que ser testiga, esta comunidad tiene que estar dispuesta incluso a dar la vida, a testificar que el mensaje es verdadero, delante de tribunales si es necesario. Pero para que ustedes puedan entender esto, tenemos que esperarnos a todo el evento de la segunda obra del libro de Lucas, de los Hechos de los Apóstoles. Y la conclusión del Evangelio, según Lucas, cierra entonces con las apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos en Jerusalén. Ahora los conduce afuera de la ciudad en dirección a Betania. Betania, la casa del enfermo, la casa de la aflicción, eso se llama Betania, allá donde Jesús se metió en la casa de Simón el leproso, donde tuvo una de sus comidas, donde fue ungido como profeta por aquella mujer que le ungió todo su cuerpo. Bueno, según la traducción según el evangelio que ustedes lean, porque esa tradición de Betania tiene varias singularidades. En uno se unge la cabeza, en otras se unge solamente los pies, en otros todo el cuerpo. Bueno, en la casa de Betania, a la ciudad en dirección a Betania. ¿Por qué Betania? Porque probablemente teológicamente, si Betania significa la casa de la aflicción, es necesaria que Betania sea transformada, o sea, el lugar donde se recibe ahora la bendición. Y se separa definitivamente de ellos por medio de la ascensión al cielo. Entonces se separa físicamente, ¿verdad? Y esto es lo que tenemos que ir corrigiendo. Entonces los discípulos sí que reconocen a Jesús, por eso se postran ante él y a continuación regresan a la ciudad y se pasaban en el día en el templo. Esta es la historia de la escena en donde Lucas es el único que nos habla de este episodio, y también Lucas y el apéndice del Evangelio de Marcos del capítulo 16-14, que dice: Jesús se apareció a los 11 cuando estaba a la mesa en Jerusalén. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Vean, eso es eso es el apéndice de Marcos. Y como vuelvo y les repito, ese apéndice no venía o no es parte del autor de Marcos, del que escribió Marcos capítulo 1 hasta al 16, 1, 9, 8. Lo demás es apéndice. Ustedes lo pueden ver por allí en sus Biblias, también va a tener como apéndice. Entonces solamente el autor desconocido y Lucas, el evangelista, nos hablan de esta ascensión, de esta despedida, de esta separación física de Jesús. Y ya desde allí tendríamos que preguntarnos: ¿y por qué los otros evangelistas no hablaron o no nos dijeron nada? ¿Por qué tienen otros énfasis teológicos, otras preocupaciones que a la comunidad probablemente no le importaba tanto este aspecto? O por ejemplo, para Mateo va a decir: yo estoy siempre con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto, la comunidad de Mateo se tiene que valer por esta idea. Juan también, la comunidad: y sepan que yo estoy contigo por medio del Espíritu, lo hablábamos la otra vez. Y Lucas también va por esta línea, ¿verdad? Entonces el Espíritu, pero esta idea también de que Jesús sube, que se separa de la comunidad, pues también tenemos que entenderlo como un género literario. Y antes de llegar a como entenderlo como género literario, tenemos que entenderlo también como una cristología que se va desarrollando acerca de esta separación de este Jesús, ¿verdad? Y vean, incluso para Lucas presenta serios problemas internos, porque según la primera vez que escuchamos de que Jesús se separa de la comunidad, que los saca a Betania y que los bendice, sucede en el primer día, en la nueva creación, teológicamente hablando. Pero cuando ustedes van al libro de los Hechos de los Apóstoles, al capítulo 1, que les acabo de leer, se dan cuenta de que han pasado ya 40 días.
entonces ya no es el mismo tiempo, entonces parece ser que los contextos han cambiado, ¿verdad? Y serán entonces 2 veces que Jesús se separa, pues no tiene lógica. Estamos hablando del mismo evento, pero Lucas, el autor, está tratando este mismo evento con sentido teológico diferente. Entonces, tenemos que entender entonces esta separación física, este pasar como en Juan hablaba del éxodo, Lucas también te habla de esta elevación. Por allí también en el Evangelio de Juan aparece Jesús que es elevado. Allá aparece con la figura de la serpiente, cuando el Hijo del Hombre de la misma manera que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así va a ser elevado el Hijo de Dios, para hablar de la glorificación. Y después también en Juan 20:17, cuando Jesús le dice, glorificado, le dice a María Magdalena, suéltame que aún no he subido a mi Padre, que también es su Padre de ustedes, ¿no? Entonces, esta subida, Lucas está tratando de comunicarle a su comunidad que Jesús crucificado ahora es glorificado. Y lo presenta ya entonces en la esfera de lo divino, en la esfera de donde está Dios, con los mismos atributos, compartiendo ya la gloria de Dios, con los mismos atributos de Dios. Y así fue también como las primeras comunidades estaban comenzando a entender que en el crucificado Dios lo había glorificado. En otros pasajes, la tradición primitiva se expresa en términos de exaltación de Jesús. Vean, por ejemplo, el himno maravilloso de Filipenses. Cristo, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, tomó la condición de esclavo, pero Dios lo exaltó, le dio el nombre que está sobre todo nombre. Es decir, la comunidad está tratando de entender cómo del cuerpo crucificado, ahora en esa escena, en esa historia del crucificado, interviene Dios y lo eleva a la categoría o a la divinidad. Y por medio de estas imágenes de elevación, de exaltación, de subir, es como para decir, Jesús, la muerte primero para esta comunidad no tiene la última palabra. Jesús está ahora ya en la presencia de Dios. Y la comunidad tiene que acceder a esta realidad solamente por medio de la fe. Y esto es exactamente el Espíritu Santo que Jesús, por medio de esta exaltación, Jesús envía al Espíritu Santo y, como va a decir Hechos 5:31, que esté exaltado a la derecha de Dios. La derecha es el lugar del ámbito de Dios. La diestra y la siniestra, ¿verdad? Pero Jesús está en el buen lugar, está otra vez del Padre que le correspondía. Entonces, si está Jesús glorificado, no está separado de la comunidad. Así como Dios no está separado de la comunidad, ahora está glorificado. Ahora que la comunidad ya no lo pueda ver físicamente, va a tener que hacer un esfuerzo o cambiar su espiritualidad para reconocer a Cristo Jesús. Esto parece ser muy denso y aquí estoy haciendo malabarismos para tratar de explicarlo. Espero que no los confunda. Entonces, el crucificado, cuando se habla de la ascensión, es llegar otra vez al lugar que le correspondía, y todo esto por el misterio de la cruz, ¿verdad? Dios que interviene, Dios que le hace justicia a su crucificado y lo pone a su derecha, lo glorifica, lo exalta. Entonces, este episodio no solo marca el final de la narración evangélica de Lucas, sino que es el punto culminante de toda la segunda parte del Evangelio de Lucas desde el capítulo 9. Si ustedes están familiarizados con el Evangelio de Lucas, sabrán que en el capítulo 9 comienza toda la idea del camino, donde va a ir predicando acerca de la muerte. Voy a Jerusalén, el Hijo del Hombre va a ser crucificado, lo van a entregar a los sumos sacerdotes, pero va a resucitar al tercer día. O sea, con esta ascensión Lucas cierra y culmina
toda la segunda parte de su evangelio. En Lucas 9:31, Jesús transfigurado conversa con Moisés y Elías sobre su éxodo, sobre su partida, que iba a completar en Jerusalén. En Lucas 9:51 se le dice al lector que iba llegando el tiempo de que Jesús fuera elevado al cielo. Pues bien, ahora se completa ese éxodo que se describe como tránsito al Padre. Fíjense todas estas imágenes. Es que no es fácil hablar de estas experiencias tan profundas. Que Jesús va camino de tránsito al Padre. Entonces, por medio de su muerte y resurrección, y culmina con su ascensión al cielo. Ahora se ha alcanzado la meta y el destino hacia el que Jesús caminaba irrevocablemente. Ahora se ha hecho realidad su respuesta al Sanedrín. De aquí en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios Todopoderoso, que decía en el 22:69. Y desde esa gloria, Jesús se aparece a Simón, a los discípulos de Maús y finalmente a los 11 y a los demás en este mismo marco de despedida, de unión. Y esta descripción que hace Lucas de la ascensión de Jesús está adornada con elementos apocalípticos. Era un género muy querido, donde a veces el héroe le entraba en batalla y le robaban su trono y se iba al lugar donde venía y juraba volver. O también a veces en este género apocalíptico aparecía la figura de un rapto con movimiento ascendente, una nube como carroza y personajes celestiales que interpretan el acontecimiento. Estamos entonces hablando de un género apocalíptico que Lucas lo embellece para poder presentar a este Jesús que muere. Desde el punto de vista, Jesús muere como el héroe ideal. Un héroe que se somete al suplicio, que no reniega, que tiene una muerte ignominiosa, pero que jura venir nuevamente a recuperar su reino, ¿verdad? Y la gente tiene que creerle en ese héroe que ha sido vencido, que va a venir con gloria y poder. Bueno, nuestro credo lo tomó para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Todo esto es una manera apocalíptica que está presentando. Fíjense, entonces, estos acontecimientos apocalípticos, Lucas, tienen sus acontecimientos en la tradición judía, en la tradición apocalíptica judía y también en algunos escritos bíblicos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, podemos encontrarlo en las narraciones de Enoc. Ustedes pueden ir a Génesis 5:24 y Enoc dice que se fue al cielo. Se pueden encontrar también en la figura de Elías, Segunda de Reyes 2:11, en Primera Macabeos 2:58. Y también hay una literatura apocalíptica donde Moisés se va al cielo, donde los patriarcas se van al cielo y se despiden de su comunidad. Este era un género muy querido, muy conocido, y Lucas utilizó ese género para decirle a su comunidad: este Jesús, su muerte no fue en vano. Esta muerte del Hijo de Dios llega ahora a tener vida. Y con todo lo que tenemos que decir acerca de esto, de esta ascensión en la obra de Lucas y en otros escritos del Nuevo Testamento, en realidad la ascensión hace referencia a un movimiento hacia arriba, es decir, por encima de los cielos, como dice la carta a los Efesios 4:10, o de las esferas celestes, como hablaba Aristóteles. Esto también lo tenemos en las tradiciones paganas, ¿verdad? Pero eso es un lenguaje condicionado por la época. La afirmación esencial del Nuevo Testamento sobre la ascensión es que Jesús está ya en la gloria de su Padre. Yo creo que es de la fe que nos debe de mover, de decir: la muerte no tuvo la última palabra. Jesús está en la gloria de su Padre, desde donde enviará al Espíritu Santo a todos sus seguidores para revestirlos de la fuerza que viene de lo alto.
De modo que lo único que hay que subrayar aquí es que Jesús crucificado y resucitado de entre los muertos ya está en su gloria, y desde ella se ha aparecido a Pedro, a Cleofas, a los 11, se aparece a ti, te habla a ti, te bendice a ti. Hermano, hermana, si tú estás pensando en la idea del rapto, de que Jesús venga, que los ángeles anuncien con trompetas el fin del mundo y que te desaparezcan inmediatamente, lamento desilusionarte. Esto no va a pasar. Si tú crees verdaderamente en Cristo Jesús, piensa que su Espíritu resucitado está contigo y que hay que reconocerlo ¿en dónde? En la fracción del pan, en su palabra, en sus valores, en la propuesta del reino. Este Jesús no es un misterio que nadie puede entender. Este Jesús se expone, su Espíritu que nos ha revestido y que se nos ha dado en nuestro bautismo, nos invita a descubrirlo en lo cotidiano de nuestra vida. Que Jesús alce sus manos para bendecirte, para cuidarte, para protegerte, a ti que fielmente me escuchas. Nos vemos la próxima semana. Este programa fue presentado por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá, una congregación católica romana global de sacerdotes y hermanos que atiende las necesidades religiosas y pastorales de las comunidades vulnerables.